sentimos que no importamos nada para nadie. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor. ¿De dónde vienen las guerras entre vosotros? Póngase de pie, por favor, ya se va a sentar. Y dice Santiago capítulo 4, verso 1 en adelante: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cómo me podría humillar si soy egocéntrico? ¿Cómo? No puedo, porque el ego no me deja. Pero la Biblia dice: humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Cristo Jesús. Honramos, bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre Santo, a poder librar esta batalla y ganarla. En el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, prospera tu palabra en los corazones de aquellos, Señor, que van a oír, Señor, este mensaje. Los presentes, pero también aquellos que van a escuchar en audio, Señor, y en video, en la internet. Señor, yo te pido, bendícelo de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Diciéndole, Dios tome su lugar. En Proverbios capítulo 16, verso 18, como estamos hablando desde el día miércoles, comenzamos esa serie, Victoria sobre la vida egocéntrica, pero estamos bajo el primer tema, que es: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿De dónde vienen esas luchas en nuestro interior? Todo hombre y mujer que no está en paz con Dios y consigo mismo, jamás estará en paz con el prójimo. Para poder estar en paz con los demás, primero tenemos que hacer la paz con nuestro Señor Jesucristo. De lo contrario, no podemos nosotros estar en paz ni con nosotros. Hay gente que pelea hasta consigo mismo. Hasta pelea consigo mismo. Reniegan de todo. Y es una batalla. Y el apóstol Santiago, por el Espíritu Santo, dice: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿De dónde vienen esas luchas, esas batallas? Ahora, él mismo menciona como unas 11 cosas de donde nosotros vienen esas batallas, pero hay una sola que él la describe y dice: de vuestros miembros. ¿Qué significa esto? Que las batallas y las luchas internas y externas no vienen de afuera, están dentro. Una batalla, una lucha externa, es decir, pleitos matrimoniales, pleitos familiares, pleitos en la iglesia, pleitos en el trabajo, pleitos con el vecino, pleitos en la escuela, donde quiera. ¿De dónde vienen esos pleitos externos? Cuando yo comienzo a lastimar, a ofender a este y él me ofende a mí. Comenzó en nuestro interior. Por eso Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? ¿Piensan que está afuera? No está afuera. Por eso hay gente moviéndose del lugar. Hay gente abandonando, rompiendo el matrimonio. O gente abandonando la iglesia porque creen que aquí hay problemas y en la otra donde se movieron no va a haber. Pobrecitos. Eso se llama egocentrismo o un ególatra. Donde quiera que usted vaya,
le van a causar problemas. Dije, donde quiera que usted vaya, le van a causar problemas. ¿Qué sucede con la persona que no quiere quebrar el egocentrismo? Que es un ególatra, alguien que tiene exceso amor por sí mismo, alguien que vive para sí y no para Dios ni para los demás. Dice en Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia, es decir, todo soberbio va a un quebrantamiento. Y luego dice, y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Se da cuenta? El quebrantamiento, la humillación y la caída, la persona ya donde está destruida o pisoteada y humillada. ¿Qué es lo que vino antes de eso? Vino primero soberbia y vino altivez de espíritu. Si usted lee el capítulo 28 de Ezequiel, estas dos características las tiene Satanás en el capítulo 28. Tiene que es soberbio y altivo. Por eso cuando nosotros estamos actuando soberbiamente y altivamente, sencillamente es Satanás operando y obrando en nuestro ser, en nuestra vida. Personas que no podemos perdonar, personas que no podemos humillarnos, reconocer nuestro error. Nos cuesta. Un ególatra no puede, un egocentrista no puede, porque el ego se alimenta. Eso es fácil de alimentarlo, no se ocupa muchas cosas, pero alimentar el espíritu no es fácil. Dije, alimentar el espíritu no es fácil. El ego es fácil alimentarlo. Venganza, vivir para uno y no importar lo que al otro le esté pasando. Pero alimentar el espíritu con oración, con ayuno, con lectura bíblica, con humillación, no es fácil. Y esta es la batalla que nosotros tenemos en nuestro interior. Dice el verso 19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es dichoso. A ver, ahora, la pregunta que nos hace el apóstol Santiago es, ¿de dónde vienen las guerras o las luchas entre vosotros? Luego nos dice que es de nuestros miembros o nuestro mismo cuerpo y corazón o pensamientos. Está dentro de nosotros. La tentación, los problemas no están fuera, están dentro de nosotros. Santiago nos aclara que el mayor problema, el mayor enemigo de nosotros no es el diablo, ni aún el mundo, ni el pecado, sino esa naturaleza caída que no hemos dejado nosotros que muera en nosotros. No la hemos debilitado, que se llama también egolatría. Pensar solo en nosotros y no en Dios y en los demás, eso es ser un egoísta. Ahora, primer pregunta, ¿de dónde vienen las guerras? Dijo Santiago. Él hizo una lista. El apóstol Santiago en la base bíblica nos da una lista de cosas o pecados que están dentro de nosotros, en nuestros miembros, o algunas cualidades de la naturaleza caída, de la mente caída, que fue transmitida por Adán. Primero, en el verso 1 dice, de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Qué es una pasión? La pasión, según el diccionario, es una fuerza grande, vehemente, que toma control de la voluntad de las personas. Eso es una pasión. Por ejemplo, hay gente apasionada por el fútbol. Ese hombre y esa mujer apasionada por el fútbol, el día que juegue su equipo a la hora del culto, deja de venir al culto por la pasión que él tiene. Va a comprar todas las camisolas nuevas de su equipo que van saliendo, que valen, la primera vale 120, ya después, ya cuando ya está en el mercado salen a 70 y 80, porque tiene una pasión por ese equipo. Él quiere la toalla, quiere la bufanda, quiere el banderín, él quiere todo del equipo al cual le va, porque esa es la pasión de su equipo. ¿Cuántos han muerto por la pasión de su equipo? ¿A cuántos han matado por la pasión del equipo? Hemos visto muertes en la tribuna defendiendo al equipo por esa pasión que se empodera de ellos, y a tal punto que pelean tanto, como dijo una vez a Bobby Jiménez en una de las predicaciones allá donde estuve predicando juntamente con él en las iglesias de Jesucristo, y decía Bobby Jiménez, dice que qué ignorante es la raza humana. Ahí estamos, que Messi es mejor, no, Cristiano Ronaldo es mejor, y que Messi, y ahí andan con la camisa de Messi, el otro anda con la camisa de Cristiano Ronaldo. No, que Messi es mejor, que Cristiano Ronaldo es el número 1 del mundo, y que aquel lleva tantos botines de oro, y aquel lleva tantas. Digo, ni los conoce.
y están peleando por algo y por alguien que ni siquiera los ha saludado y les ha estrechado la mano. Y el día que vos querás tomarte unas selfies con la baby sin permiso, te va a cachetear porque esa costumbre tiene. Así le digo la baby porque se depila las cejas. Cristiano Ronaldo. Digo, ahí están peleando, digo, que quién es el mejor. Porque tienen una pasión. Y esa pasión los deja sentados en la silla, en el sofá, para ver el día que su equipo juega. Esa pasión los hace comprar. Ah, pero el retiro matrimonial, $375, está muy cara la cosa. Eso está muy caro. ¿Se recuerdan los que vinieron a ver al Dwyer? Que pagaron $2,100 solamente por la entrada a la penúltima jugada. Y digo, y aquí estamos dispuestos, si gana hoy, a apoyarlo mañana al Dwyer. Venimos de un rancho allá en Veracruz. Y qué bárbaro. Ahí fue donde me entró celo a mí, les dije, vamos a pagar un mes de renta este año, lo que quieran. Hello. Mira, vieras cómo mencionan a los Dwyers allá en México. No voy a decir a dónde. ¿Y cómo a los Dwyers? ¿Y usted iba a los Dwyers? Le dije, no. Yo no quiero irme a dormir ahí a la banca cuando están escupiéndose el guante, se jalan la cachucha y están raspando la base donde están, media hora, otra media hora de escupir. Aleluya. Entonces usted también lo ve, pastor, y no pueden ir a comer esos restaurantes, pues. Y cabal casualidad estaba el Dwyer cuando fuimos a comer a un restaurante, y ahí estaba la gran bulla que ella quedó brincando, ¡ya! Con la camisa del Dwyer. ¡Ya! ¡Que el Dwyer! ¡Vamos a la final del Dwyer! Y en la iglesia, ¿qué dijo? ¿Ah? ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una pasión, hijo, esa pasión te hace invertir dinero, te hace invertir tiempo y tienes que pelear y defender aquello por lo que tú amas. Y las pasiones juveniles, dice el apóstol Pablo, huyan de las pasiones juveniles, sigan la fe, la esperanza, el amor. Cuando una pasión se apodera de ti, hay gente apasionada por los carros. Hay diferentes pasiones. Y Santiago dice que vienen de las pasiones que combaten, esa fuerza que domina la voluntad. Una persona apasionada por algo no se puede, hermano, cambiar de opinión. Es gente apasionada, solamente Jesucristo puede cambiar la pasión de alguien. Voy a repetir esto. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede cambiar la pasión de alguien por amor a Él. Este pastor estaba apasionado por el fútbol. Hermano, yo estaba 1 hora, 2 horas antes practicando con la pelota hermano, para el fútbol, iba a poner las redes porque tenía una pasión. Y si alguien me haya visto cuando yo jugaba y estaba como el tamaño de este muchacho, desde el bajo aquí, una vez se sorprendió tanto que hice 3 goles. Pastor, ¿quién le enseñó a usted? Yo me sentí bien orgulloso ese día. ¿Te acuerdas de ese juego? Estábamos jugando y metí 3 goles así. Y lo juego por deporte, no por pasión. Usted no cree en nada, pero ni modo, por ejercicio. Cuando vos corres 250 sustancias, suelta tu cuerpo que las ocupa para tirar cualquier bacteria y cualquier virus. Pero la gente enfermiza es que no hace ejercicio. Y pues lo mantiene a uno, mira. Yo no sé por qué las mujeres no agarran de la mano al marido y lo llevan a jugar. Que vos dejar tan malera que comer para fin de año. Pero bueno, sigamos aquí con la pasión.
Yo tenía una pasión tan tremenda que yo deseaba que alguien viniera a verme de los profesionales a jugar. Pero nadie llegó, gracias a Dios. Dije gracias a Dios. Porque era tanta la pasión por el fútbol, hermano, que yo no pensaba en otra cosa que era en el fútbol. Un muchacho apasionado. Y Dios cambió esa pasión del fútbol. De hecho, fue en parte por el cual yo comencé a abandonar el camino de Dios, porque los domingos, en lugar de ir a alabar a Dios, yo me iba a jugar fútbol, las cuadrangulares, triangulares que se hacían allá. Porque había una pasión. Y ha tocado que ver gente, hermano, gente que paga grandes cantidades para su equipo, porque esa es la pasión de ellos. Pero aquí la pregunta sería, ¿qué pasión nos controla a nosotros? ¿Hay pasiones buenas? ¿Hay fuerzas buenas que controlan nuestros sentimientos? Hay buenas pasiones, pero hay malas pasiones. Por eso la Biblia dice que hay que huir de las pasiones desordenadas. Pero hay pasiones ordenadas. Algo que tú amas, estar en la casa de Dios. Algo que tú amas, adorar a Dios. Algo que tú amas, alabar y exaltar el nombre de Jesucristo. Esa es una pasión, es una fuerza que toma control de ti. Por ejemplo, el salmista David tuvo que desvestirse y quedarse en paños menores, y su esposa le dice: te has visto como un cualquiera, vea cómo llega usted. Delante de Jehová he lanzado yo, un hombre apasionado, enamorado por la presencia de Dios. ¿De dónde vienen las guerras? La otra cosa que menciona en el verso 2 de la base bíblica es codicia. Codiciáis, dice. La tercera dice: matáis y ardéis de envidia. La tercera cosa, ¿de dónde vienen las guerras en nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón? Es de envidia ardiente, porque así la menciona en el verso 2, en el segundo inciso a mediados del texto. Deleites, para pedir, dice, pero para vuestros deleites. Hermano, Dios no deleita a nadie. Dios no deleita a nadie, porque el deleite es algo pasajero. Dios quiere que lo que Él nos da permanezca en nosotros. Amén. Que permanezca en nosotros. Y aquí habla de deleites temporales la Biblia. Verso 13. 4. Alma adúltera, le dice, o almas adúlteras, le dice Santiago a la iglesia mandando la carta. Entonces, ¿cómo está esta alma? Esta gente que batalla en su interior. Hay algo adulterado ahí. ¿Qué significa adulterio aquí? Alma adúltera. Significa una alma mezclada con cosas de Dios, pero también con cosas de este mundo. Con cosas de Dios, pero también embarrada con pecado. Con cosas de Dios, pero también con cosas, vanidades de este mundo. Y le dice almas adúlteras, almas mezcladas con cosas santas y cosas pecaminosas. Luego le dice en el verso 4, en el segundo renglón: la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Es decir, las batallas vienen, hermano, por amar las cosas del mundo. Vean, cuando juega el clásico Barcelona y el Real Madrid, que es el que paraliza al planeta entero, no importa la hora que juegue, puede ser 4 de la mañana, 3 de la mañana, 5, 6, por muy cansado que esté, el apasionado por uno de estos dos equipos se levanta. Pero el día que le toca la oración a su ser, él está cansado, él está trabajando mucho. Entonces, esta gente ama mucho lo material, lo de ellos. Porque ¿por qué para unas cosas si nosotros decimos estoy cansado, esta semana ha sido dura, pero ¿por qué para el clásico no? Y bravos se ponen a pelear por texto. Una vez recuerdo que estábamos viendo un partido ahí en la casa y alguien dijo: ¿y usted a quién le va, hermano? Yo le voy a Cristo. Nos pegó una cachetada, hermano. Digo, el que le va a Cristo no pierde. Y mira lo que le dice aquí. Dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Eso dice en el verso 4, a mitad del verso. Ahora, la Biblia dice que el Dios de este mundo es Satanás. ¿Qué les está diciendo todo eso aquí? Si ustedes pecan, si ustedes andan viviendo bajo la naturaleza caída de Adán, ustedes tienen una
Su amigo no es Dios, es el diablo. Eso es lo que nos quiere dar a entender aquí el apóstol Santiago. Ahora, el punto 7 dice, la característica 7 de donde vienen las guerras, es de la soberbia. Versos número 7. Rebelión, verso número 10 de la base bíblica. Manos sucias, dice limpiar las manos sucias, verso número 8. Y los de doble ánimo. Una vez cuando dije doble ánimo, significa que este está bien reanimado. Su ánimo está doble. Y yo no entendía hasta que un día mi pastor predicó y dijo: esos de doble ánimo, esos que fluctúan, que se desaniman. Ah, caray, no es que están animados este, pues. Dije, doble ánimo. Y doble ánimo significa que ahora sí. Mañana no. Ay, que todo que me pegó Dios este viernes, pero el domingo aquí estoy a las 6 de la mañana. No aparece. Doble ánimo. Doble ánimo. O sea, se la voy a poner de esta manera: bipolar. Bipolar es en Estados Unidos. Se lo voy a poner a nivel latino: lunático. El Señor le dice por boca de Josué, por boca de Elías al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Doble ánimo. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si los Baales es Dios, vayan en pos de ellos. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Determinación. Hay una determinación tremenda aquí. Ahora, ese dice: y vosotros los de doble ánimo, dice, purifiquen sus corazones, limpien sus manos. Y el 11, en el verso 9, menciona un espíritu de indolencia, un espíritu donde ya no hay dolor, hay una indiferencia tremenda a Dios y a las cosas de Dios, a la iglesia. Ahora, el segundo punto del estudio: Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La primera interrogante el primer punto del estudio es: ¿de dónde vienen las guerras? Pero Pablo dice: miserable de mí, porque está en signos de interrogación, de admiración. Y luego dice en signos de interrogación: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo eso? Él reconoció que había una batalla en sus miembros, en su mente, en su corazón, y exclama con un dolor profundo, sabiendo que no podía huir y deshacerse de esa naturaleza caída que lucha continuamente contra el espíritu, o sea, contra la mente. En Romanos capítulo 7, verso 8, verso 15, verso 17 al 25 dice: mas el pecado, dice Pablo, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mire qué poderoso esto, iglesia. Mire, le voy a decir por qué nosotros batallamos ahora, Chuy. Porque ahora la Biblia dice: no matarás. La Biblia dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo. Por eso usted va a ver que antes de Éxodo capítulo 20 para atrás, usted se va a dar cuenta que Abraham traía 2 mujeres. Jacob traía 4 mujeres. Noé se emborrachó. Lot, las hijas se metieron porque era una maldición. Pero no había ley, no había nada que le dijera. Por eso dice Pablo a los romanos: los que sin ley pecaron, sin ley serán juzgados por la ley de la conciencia. Porque Dios puso algo en nosotros que se llama conciencia y te dice: estás mal. ¿La que sí, hermanitos? Ahora, si vos no sentís nada, ya estás muerto en vida. Ya te acabó el diablo en vida. Pero hay una vocecita que te dice: estás haciendo mal. ¿Qué siente usted cuando se queda en la casa los días de culto? Esta aquella cosita que hoy no. ¿Verdad? Mejor me digo al culto, porque aquí lo único que hice fue quedarme peleando con mi esposo, con mi esposa, con mis padres, con mis hijos y con mi... Porque todo el que se queda los días de culto, un problema le va a salir. Y los que faltan digan amén. Usted sabe lo que yo estoy hablando. Entonces mira lo que dice el apóstol Pablo: mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. ¿Qué mandamiento? El de la ley. Por ejemplo, del año 94 para atrás, usted podía fumar en la cara a cualquiera en el restaurante.
Usted podía ir en el autobús fumando. En el avión fumaban. En eso encerrado. Pero hasta que Dios bendiga a ese que inició la ley. Y en el año 94 pusieron el artículo tal de la ley de los estados. Todo aquel que fume va a ser sancionado. Ahora, ni en los parques cerca de gente, ahora es ley. Ahora cuando alguien fuma, es sancionado. Le dan su ticket. Pero antes no. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Una vez la ley entró, la ley de Moisés, ahí sí ya estamos amolados, porque la ley dice: no matarás, no codiciarás la muerte de tu prójimo, no robarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y ahí está eso. Pero no tenía fuerza en nosotros porque la ley no había sido introducida. Entonces Dios, pasaron varios años donde Él hablaba con ellos, como cuando hablaba con Abraham, que llegaba en persona, se le manifestaba como un ser humano y hablaba con él. Hablaba a través del fuego, hablaba a través de la columna en el desierto, hablaba a través de la columna de fuego y la columna de nube. De ahí se escuchaba la voz. Ahí así hablaba Dios con el ser humano antes. Le dirigía: Abraham, no desciendas ahora aquí, ahora vete para allá. Pero ahora tenemos la Biblia, que es el guía, el mapa espiritual para nosotros. Ahora saber dirigirnos y conocer la voluntad de Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, de que dentro de nosotros Adán, por el pecado que él cometió, arruinó los genes. Amén. Amén. Gloria a Dios. El gene va infectado. Mi cuerpo está lleno de genes, de células, y están infectadas por el pecado. Y Pablo dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pero ¿por qué ahora el pecado está vigente en el cuerpo, en la vida? Porque hay un libro que dice lo que es pecado. Esto está precioso, iglesia. Dice, deme un par de minutos, sigue diciendo el verso 15: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Usted quiere portarse bien? ¿Ah? En el fondo usted dice: ¿por qué? Tengo que levantarme de esta. Pero hay algo que no lo deja a usted. ¿Mm? Y este es el problema cuando ese monstruo horrible se despierta, hermano. ¿Ah? En nosotros hay dos naturalezas. Y yo me voy a quedar aquí porque quiero darles esto rápido. Y dice Pablo: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Por eso es que son rebeldes y desobedientes, o somos, en ocasiones. Porque hay una fuerza dentro de nosotros, que más adelante le voy a decir cómo matarla, o cómo adormecerla. Porque dice en el 19: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esa es la batalla, hermano. ¿Cuántos de nosotros ofendemos con la lengua? Y ya después andamos ahí: ay, ¿para qué dije esto? Perdóname, viejo, perdóname, viejo. Viejo, perdóname. Y son chilladeras, hermano. Porque tenemos una lucha en nosotros. A la hora de la ofrenda sale esa lucha. No. Si no hubiera nada del diablo ahí, lo diéramos. Pero como hay algo ahí, la leche, la gasolina. ¿Quién sabe que termines este año aquí? ¿Para qué lo vas a dar? Eso no venía en mis notas.
¿Cuántos nosotros queremos hacer el bien? Ni uno. Yo sí quiero hacer el bien. Voy a repetir la pregunta, que están dormidos. ¿Cuántos? Seré yo el que me voy de la iglesia y diré, ¿dónde está? ¿Cuántos de aquí quieren hacer el bien? ¿Verdad que usted quiere? ¿Pero qué es lo que pasa en el intento, pues? Le voy a decir dónde radica el problema. Bueno, dice el siguiente verso, el 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Santiago en la base bíblica dice, ¿de dónde vienen las guerras? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Porque hoy usted aquí ya nos está confundiendo. No, la Biblia no está confundida. ¿Cuál mal está ahí? ¿Que Dios no quitó nuestros pecados? Entonces, ¿a qué se refiere este mal, este pecado que está en mí? ¿A qué se refiere? ¿Ah? Bueno, no le voy a dar la respuesta porque adelante viene. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, ¿cuántos cristianos todavía no pueden sujetar la ley? Chismosos, lengua larga, mitoteros, respondones. Yo les dije pues al principio, hermano, no se enoje porque tenemos que aplicar esto. ¿Y qué se ha creído este? Este no me conoce como yo era. Porque hay una ley, hay dos leyes dentro de nosotros. Está la ley de Cristo, la que me dice, sigue adelante, ve a la iglesia, alaba, adora, sirve. Pero hay otra ley. Hay otra ley. Y es la ley del pecado. Y esa es la batalla, mi hijo y mi hija, que tenemos ahora. Algunos están patinando, todavía está frisado el cerebro, que no logra conseguir lo que yo estoy diciendo. Está sencillo, mi hermano. Hay dos naturalezas en tu vida. Está la de Dios y está la caída. Y depende de quién tú alimentes, así vas a vivir. Si alimentas al perro negro, agárrate, porque lo espiritual se va a quedar atrás. Pero si alimentas al perro blanco, a tu vida espiritual, no va a haber demonio que te detenga en medio de la lucha, en medio del problema. Ahí estará Dios contigo. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que aprender que cada día tengo una lucha, una batalla que librar. Mi alma está batallando. Quiere irse al cielo, no quiere perderse en el infierno, pero hay una batalla dentro de mí. Por eso Pablo dice, hay otra ley en mis miembros. Y luego dice en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Con qué cree usted que salieron unos teólogos aquí? Yo por eso no tengo mucho cuidado con la historia, y con los comentaristas. ¿Sabes con qué salieron? Que lo tenían amarrado con un muerto ahí, se estaba pudriendo. ¿Y qué dijo Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sacan unas vainas, vos. ¿De cuál cuerpo de muerte estaba hablando? Aquí el contexto no está hablando que aquí todavía no aguanto el tufo de este animal, de este hombre que está podrido aquí de 5 días, para que después exclame, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba hablando de su cuerpo, de sus miembros, de su naturaleza caída. De eso estaba hablando. ¿Qué hago? Mis ojos me dicen, vea esto. Si abrí una ventana aquí en la internet, ando viajando en YouTube, pero Dios me dice que no. Ando buscando algo en Google y me salen ahí unas fotos semidesnudas o desnudas. Tengo que decir no, porque es una batalla diaria, iglesia. Amén. Pablo lo vio así. Por eso cuando lo iban a matar a él, terminó exclamando, he peleado la buena batalla. ¿Qué significa eso? ¿Con quién peleó? Peleó con su naturaleza caída, aquello que estaba dentro de él. Bueno, ¿cuál es el propósito de este mensaje, pastor? Debes de entender que vas a tener una lucha contigo, porque el espíritu quiere orar, la carne quiere dormir. El espíritu dice ayuna, y la carne que dice hártate. Te echabas 2, ahora échate 4 donas.
Ya no lo pidas small, pedilo grande. No quiere. Y dice, miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de esta naturaleza caída? Gracias doy a Dios, dice, por Jesucristo, Señor nuestro. Hay una esperanza. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Andaba Pablo en pecado? No hay que malinterpretar esto, porque de aquí se justifican unos pecadores para no cambiar. Lo que está diciendo, hay momentos que yo no quiero cometer problemas, pecados, pero caigo por mi debilidad, pero me levanto. Y cuando hablo de pecado no estoy hablando de adulterio, fornicación, alcohol, droga, etcétera. No, era algo con el carácter de él. Todavía Pablo tenía una batalla en su interior. Ahora, para entender mejor esto, el apóstol Pablo lo explica un poco mejor en Gálatas 5, 16, 17. Y dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No le proveáis a los deseos. La carne quiere esto, no le hagas caso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Te das cuenta de la lucha que traemos nosotros en nuestro interior? ¿Te das cuenta de la batalla, hijo? El arrepentimiento y el bautismo no destruyen los deseos carnales. No lo destruyen. El apóstol Pedro dice en 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Cuáles son las inmundicias, pastor? ¿Ah? La ira. Hermano, ¿cuántos hemos bautizado nosotros y siguen con mañitas? Y dejar los que hemos bautizado y nosotros seguimos con mañitas, con cositas. Y hay unos que dicen, todavía no me siento seguro para bautizarme. Ya que estés seguro, pues ¿cuál, hijo? Tenemos que matarte. Y después de arrancarte el alma, entonces te metemos ahí el cuerpo para bautizarte. Si eso es una batalla, hijo, continua. Lo reconoció Santiago, lo reconoció Pablo. Jesús lo dijo. A la verdad, el espíritu está dispuesto, mas la carne está enferma. En otra parte dice débil. Y no voy a justificar sus corajes. No quitando las inmundicias. Esas inmundicias son lo de la naturaleza caída de Adán, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahora, tercero, nuestra alma tiene una lucha continua hasta que no sea regenerada. Renovamos el espíritu. Y esto fue lo que Dios me enseñó. El espíritu es la actitud, es el deseo, es lo que te conecta con Dios. No estoy hablando del Espíritu Santo, estoy hablando del espíritu del hombre y la mujer. ¿Ok? Quiere las cosas de Dios, quiere alabar a Dios, pero está infectado este cuerpo. Y esto hay que vencerlo a diario. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:11. Amado, dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Deseos carnales que batallan, pelean contra tu alma. El alma, lo que usted es. Y eso hay que regenerar. Porque ¿de qué sirve el espíritu renovado? Pero si el alma no está regenerada. Y tanto renovación como regeneración lo menciona Pablo a Tito en el capítulo 12. Cada día tendremos una batalla que luchar contra los deseos carnales. Y cada día tendremos que decidir por no ceder a los deseos carnales. 4. ¿Cuáles son los deseos pecaminosos y carnales que hay que vencer? Estos se encuentran en Gálatas 5, 19, 21. Hay más de 10 ahí. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, con lo que batallaba Pablo, con lo que batallamos todos nosotros, que son adulterio, infidelidad matrimonial, fornicación, relación sexual sin estar casados, inmundicia, pensamientos sucios, tiene que ver con relación sexual y con pornografía, lascivia, tiene que ver con un desorden sexual, los 4 primeros frutos de la obra de la carne, tienen que ver con sexo ilícito. Y luego dice el 20, idolatría.
Aquí en la idolatría entra el amor al dinero, el amor al mundo, el amor, entra en la egolatría también, el amor a uno mismo, antes que a Dios. Y luego dice idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, es decir, están en la iglesia pero no están de acuerdo con lo que se predica, envidias, homicidios. No solamente está hablando de matar a alguien más. La Biblia dice que aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Borracheras y orgías y cosas semejantes a estas hay más, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? No le está hablando a las almas, le está hablando a la iglesia. Amén. Porque en la iglesia de Galacia había eso. Donde quiera hay lo que acabo de mencionar. Hay gente que es operado por un espíritu de hechicería. Anda con sus hierbitas de la botánica, anda con el horóscopo, anda con el hilito rojo para que no le hagan ojo al niño, cosas de brujería. Le hicieron ojo al niño. Se le cayó la mollera. Mira, pues, ¿dónde la dejó tirar el niño? No sé. Está empachado. No sé, pues allá en el empacho los brujos van y los soban. Puras cosas de brujería y metido en la iglesia. Supersticiones, no pasa. Ay, el gato negro se me pasó enfrente. Está embarazada, no pasa atrás o abajo de una escalera porque se le va a enredar el chamaco. ¿Cómo llegó todo esto a nuestra vida? Lo que acabo de mencionar anteriormente. ¿Por qué batallamos continuamente con todo esto? Pablo nos da la respuesta en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado pasó la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores. Gracias a los santos que nos dijeron amén. Todos. Todos fallamos. Esto creen que pecar es andar con una botella en la mano, nada más fumar una pipa de marihuana o matar a alguien. Hay pecados de odio, de resentimiento, de coraje, de ofensa contra el prójimo, de amargura, de malas palabras. El último punto: ¿cómo vencer los deseos carnales que batallan en nuestros miembros? Ahí le va. Primero, no les dé de comer. ¿Que quiere ver pornografía? ¡No mire! ¿Quiere escuchar música mundana? ¡No escuche música! No les dé de comer. Romanos 13:14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No le provea. ¿A quién está hablando aquí Pablo? A una iglesia. No le provea mucho a los deseos de la carne, porque ahí están los deseos todavía. Si no, no perdiéramos gente en el alcohol, en la droga y en adulterios, en infidelidades. ¿Te das cuenta que esta es una batalla? ¿Y cuándo se va a acabar esta lucha? Es que yo ya voy a salir de la iglesia porque es una lucha constante que el diablo me tienta y me tienta y me tienta. Pues la lucha continua será hasta que te mueras o hasta que Cristo venga. Esa es una buena noticia. Todo el tiempo vamos a batallar, pero tenemos que ir mejorando. No le sucede a usted que de repente, bien tierno ese hombre, bien tierno esa esposa, ¿no? Y de repente, ¿por qué le metió el diablo, muchacho? Y tú de la noche a la mañana ¿No le ha pasado que a usted lo saluda aquí un hermano, una hermana, el día viene, ay, hoy ya el domingo le saca la vuelta? Y usted dice, ¿pero qué pasó? Cuando a ti te saca la vuelta después de que te abrazaban, algo malo le dijeron a esa persona de ti. Y como anda en la carne, se la creyó. 2. Despojarse del viejo hombre. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene un vicio la naturaleza caída, y es pecar. Pero hay que despojarse. ¿Qué es despojar? Desvístete. Ese viejo pesa, hermano. Dije, ese viejo pesa. Amén. No sé cómo a usted le gusta andar con el viejo encima. Hay que tirarlo. Amén. Despojados del viejo hombre. 3. Renovaos en el espíritu de nuestra
mente. Le estoy dando pautas cómo ser libre. Dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cambie su manera de pensar. Antes usted decía, conmigo nadie se mete. Ahora diga, cualquiera que se meta conmigo, lo dejaré en las manos de Dios. Hay más que hacían. No saben lo que acabo de decir. Y a mí no me conoce como yo era allá. Ahora diga, soy nueva criatura. Aplácate carne. Aplácate, sos león amarrado. No te suelto. Porque ese león que está dentro, usted se quiere soltar, hermano, no lo suelte. Téngalo enjaulado. Sí. Hermano, está fácil. Eso está fácil. Deshacerse de todo esto. Renovarse en el espíritu. Voy a cambiar mi manera de pensar. 4. Vestirse del nuevo hombre. Porque no me puede quedar desnudo tampoco. Espiritualmente hablando. Efesios 4:24 dice, y vestido del nuevo hombre. Oiga, esto me llamó la atención y lo puse aquí en rojo. Creado según Dios en la justicia, santidad y la verdad. Hay 3 cosas que vencen a los deseos carnales, que es la rectitud, la justicia. 2, la santidad, la pureza. 3, la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Sabe qué me llamó a mí la atención en este verso? Creado según Dios. ¿Qué es crear? Algo nuevo. Hasta que Dios no haga una nueva creación en ti por medio de la fe en Él, del arrepentimiento y del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y por la llenura del Espíritu Santo, usted seguirá batallando. Porque estos creen que nomás levantar el dedito, yo acepto a Cristo y ya usted es salvo, hoy si viene Cristo se va. ¿Qué vivos? Hay una guerra que pelear. Hay una lucha. Yo veo a algunos aquí así, ¿ve? Esta ya no es vieja, ya está. Creado según Dios. ¿Cuántos quieren ser nueva criatura? ¿Usted sabe cómo se hace una nueva criatura? El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo se puede hacer de nuevo? De agua y del Espíritu. Quinta cosa que hacer para vencer los deseos carnales en nuestros miembros: no dándole lugar al diablo. Porque usted no puede decir, este diablo cochino me indujo a hacer esto. No, le dimos lugar. Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. 6. Perdonar para sanar la amargura. No hay mucho amén aquí. Perdonar para sanar la amargura. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Bueno, ahí viene ahora el fruto de la amargura: enojo, ira, gritería, maledicencia o malas palabras, y toda maldad o malicia. Esas son las 5 características de un amargado o de la amargura: enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. En 1 Tesalonicenses 5:22 al 23 nos da Pablo la 7ª cosa que debemos de hacer nosotros para poder controlar los deseos carnales y no dejar que nos venzan, y es abstenernos de toda especie de mal. Dice, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique, los limpie por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cosa número 8 que tenemos que hacer para vencer los deseos carnales que batallan en nuestro cuerpo, en nuestros miembros: matar al viejo hombre. Mátelo. Métale un bazucazo con un texto bíblico en el nombre de Jesús. Un bazucazo que le puede usted matar a ese viejo hombre. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Qué bazucazo se le está metiendo al diablo, hermano! Y esta carne que relinchaba y no te dejes y hazlo. ¡No! Con Cristo estoy juntamente
Usted debe de aprenderse ese texto yo me lo aprendí de memoria. Cuando esta carne quiere relinchar, después, aunque relinche, después digo, no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar al Hijo de Dios. Mátelo. La Biblia dice no matarás pero a la gente, pero al viejo sí mátelo. Y no le estoy hablando de las esposas. A esa vieja naturaleza, mátela. Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosas? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 9. Este es clave, ya voy a terminar aquí. Menguar nosotros para que Jesús crezca. Gloria a Dios. Toca algo suave ahí para que me crean. Menguar. ¿Sabes qué es menguar? Deje de ser egocentrista, ególatra, orgulloso, altivo. Mengue, humíllese. Humillémonos para que Cristo crezca. Dice Juan 3:30: es necesario que Él crezca, hablando de Jesús, pero que yo mengue. Amén. Gloria a Dios. ¿En qué área necesitamos menguar? ¿En qué área necesitamos bajarnos? Todos estamos batallando, hermano. Y yo puedo decir como el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto está muerto, chulo. Esto no quiere nada con Dios. Y a esta carne hay que ponerla a servir y alabar a Dios. Mi alma y mi carne cantan al Dios vivo. Esta carne hay que decirle: doblégate y dobla tus rodillas, porque vamos a hablar con Dios. Hay que ponerle, hay que llevarla a evangelizar. Hay que llevarla a dar estudios bíblicos. Pero este cuerpo, iglesia, legalmente está infectado. Y cuando digo infectado no significa que, o sea, que yo soy sucio, no, porque tampoco entonces no moraría Dios en nosotros. Pero cuando digo infectado son deseos. Pecado, si usted lo ha hecho. Pero esos deseos pecaminosos ahí están. Eso no los quita el bautismo. Porque si el bautismo quitara eso, entonces ¿por qué hay gente que se pierde todavía y se va de regreso al mundo? Porque usted y yo seguimos batallando. Pablo quiso dar a entender: amo a Dios, pero hay algo que no me deja glorificar a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la batalla que ustedes tienen, las mujeres, con los maridos. ¿Sabes qué significa carne en la Biblia? En varios pasajes del apóstol Pablo. No se refiere en sí al cuerpo. Se refiere a una mente, a un corazón, a pensamientos moldeados por Satanás, por el pecado y por el mundo. Esa es una mente carnal, que solo piensa en lo material, nada en lo espiritual. Y esta es la lucha que tenemos ahora. Y por eso el marido dice: pero esta mujer yo no la entiendo. Y luego dice la otra: y este marido me salió loco, chiflado. No, fíjate que no estamos locos ni chiflados. Hay dos naturalezas peleando adentro de nosotros. Bueno, me salió el 10, mira. Caminar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Y aquí Espíritu no es el tuyo, es el Espíritu Santo que está con mayúscula. Camina bajo la voluntad de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo la unción de Dios. Y no proveáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne.
estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, que le da fuerza a la ley del pecado. Conclusión: el arrepentimiento genuino y una entrega total a Jesucristo es la clave para vencer las batallas contra el alma. Los deseos son sometidos a Dios cuando le entregamos a Él nuestra voluntad. ¿Qué área de su vida no le ha rendido usted a Jesucristo? Si deja de vivir egoístamente, las demás cosas, con la ayuda de Dios, las podemos vencer. Le lanzo un reto, y para los que van haciendo notas: no pelee con otro problema en su vida. Peleemos con el egocentrismo. Si vencemos el ego, las demás cosas tienen que estar sometidas, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y en 1 de Juan dice: si la simiente de Dios está en vosotros, no podemos pecar. Y él dice: y el maligno no le puede tentar. ¿Por qué? Porque no hay nada de él, del diablo, dentro de nosotros. Preguntarle a tu naturaleza caída si quiere perdonar. Preguntarle a tu naturaleza caída si quiere reconocer. Tú sabes eso, que cuando Dios llega a confrontar al primer hombre, culpó a la mujer. Confrontó a la mujer, culpó a la serpiente. Desde entonces, nadie es culpable de nuestros errores. ¿Cómo es? Yo no soy culpable de nuestros errores, otros son los culpables. Y eso no es así. Pablo dijo: ya no vivo yo, ya no vivo para mí, ahora vivo para el Señor. Eso es vencer el egocentrismo, centrado en mí. El ego no te deja tomar decisiones para Dios. Dios no puede tomar por ti y decirte: hijo, esto no es así, hija, esto no es así. Por eso dice capítulo 3 de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Póngase de pie. ¿Cuál es el propósito? ¿Sabe cuál es el propósito? Es de aquello que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 6: no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Hay una realidad, iglesia. Usted tiene una batalla. Ahora, la pregunta aquí es: ¿quién va a ganar? Dentro de usted, si ya se arrepintió y se bautizó, hay un hombre nuevo, una mujer nueva. Pero hay una naturaleza caída también, que está contaminada. Es desobediente, es rebelde, es altiva, es soberbia. Y a esa naturaleza, Mónica, si vos vivís bajo ella, Satanás te va a controlar, porque es la parte de él en nuestra vida. Pero si andamos en el Espíritu, entonces Jesucristo comienza a dirigir nuestras vidas. Escuche lo que le voy a decir. Es una decisión que tenemos que tomar día tras día y no cansarnos, porque eso hasta el final. Amén. Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe. Sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Tengo 24 años en este año peleando, guerreando contra mi naturaleza caída, contra el diablo y sus huestes, y contra este mundo. Esa es la lucha, mamita, que tenemos. Pero conoceréis la verdad
y la verdad te hará libre. ¿Cuál es la verdad? Cristo. Si no entiendes este principio que te enseñé hoy, te vas a cansar. Pero cuando te acuerdes y decir, hay una ley que está operando y no la voy a dejar que siga operando en mi vida. Hay una inmundicia en mi vida. 1 Pedro 3:21, que quiere volver a retomar el control de mi vida, de mi futuro, de mi eternidad, y no lo voy a dejar. Levanta tus manos y dile: Señor, ayúdame a vencer. Quiero ser un vencedor. Padre, he predicado tu palabra. Señor, ayúdanos a vencer esa naturaleza caída, Señor, que está luchando contra el espíritu. Esa naturaleza caída que me hace pelear contra ti, Señor. Yo te ruego en esta hora que nos ayudes y nos des fuerzas para despojarnos del viejo hombre, para renovarnos en nuestra mente, para hacer morir lo terrenal en nosotros, para no darle lugar al diablo, Señor. Ayúdanos, dame fuerzas. Si tú me ayudas, Señor, yo voy a vencer. Si tú me ayudas, Padre, podré llegar hasta la meta con las manos arriba. Pídele al Señor y dile: Señor, hoy entendí, hay dos naturalezas peleando dentro de mí. ¿Quién está alimentando la naturaleza caída con cosas negativas que escuchan, con cosas negativas que miran, con pensamientos negativos que llegan al corazón? No dejes. Alimenta al espíritu con la palabra de Dios. Alimenta al espíritu con oración y ayuno. Alimenta al espíritu con obediencia, con humildad. Señor Jesús, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos y revélanos aquellas áreas oscuras que no han sido alumbradas, Señor, por tu presencia y por tu palabra. Bendigo esta congregación, guárdalos, cuídalos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Te doy un aplauso al Rey. Sobre el